La orden de retirada resonó en el aire con más fuerza que los truenos que retumbaban sobre Grimby Ridge. Todos los soldados del batallón Luna Plateada dieron media vuelta y echaron a correr, dejando a los heridos morir en el barro. Todos los soldados excepto uno. R. Vance no tenía garras, no tenía rango y, desde luego, no tenía deseos de morir. Pero tenía una aguja e hilo y una obstinada negativa a dejar que los hombres buenos murieran solos. Se quedó atrás mientras las líneas enemigas se cerraban sobre ella, esperando la muerte. En cambio, encontró algo mucho más aterrador. Cuando el humo se disipó, el despiadado rey Alpha Callan Thorne, un hombre que nunca se había inclinado ante nadie en la historia, no solo le perdonó la vida. Caminó entre la carnicería, se arrodilló en el barro ensangrentado y apoyó la frente en la mano temblorosa de ella. El campo de batalla quedó en silencio. El rey había encontrado a su reina, pero la guerra por su vida acababa de comenzar. La lluvia no solo caía en el Valle de las Sombras, golpeaba la tierra como un castigo divino. El suelo era una mezcla de barro revuelto, sangre con olor a hierro y los restos destrozados de la línea del frente de la Alianza Occidental. Retirada, por los dioses. Retirada. El grito salió de la garganta del comandante Vance. No había ninguna relación, solo una coincidencia en el nombre que Arara siempre había encontrado irónica. Él era un hombre de gran estatura. Ella era una enfermera auxiliar que había mentido sobre su edad para entrar en las tiendas médicas. Los hombres corrían a su lado, con las botas resbalando en la sangre. Eran lobos cambiaformas, capaces de un poder inmenso, pero el miedo los había reducido a animales en fuga. La horda oriental había roto el flanco. Los rumores decían que la horda estaba liderada por alfas rebeldes que habían perdido la cabeza por la sed de sangre. Elara, muévete. Una mano la agarró por el hombro. Era Jasper, un joven médico con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Están cruzando la cresta. Tenemos que llegar a los camiones de transporte. Ara apartó el hombro bruscamente, con las manos manchadas de rojo. Estaba arrodillada junto a un soldado llamado Tobías, un hombre mayor y brusco que esa misma mañana le había mostrado fotos de sus nietos. Tenía el abdomen desgarrado, una herida irregular causada por las garras de un renegado. No puedo, dijo Arara, con una voz sorprendentemente firme. A pesar del temblor de sus manos, enhebró la aguja con rapidez y destreza. Se está estabilizando. Si lo muevo ahora, se desangrará en 2 minutos. Si me quedo, puedo cerrar la arteria. Si te quedas, morirás. Jasper gritó al oír que los aullidos se acercaban. Era un sonido gutural y profundo que vibraba en la caja torácica. La guardia del rey ya se ha retirado. Estamos solos, Elara. Vete, Jasper, dijo ella sin levantar la vista. Sujetó una pinza a una vena. Dile a mi madre que le digo que lo intenté. Jasper dudó un segundo, miró la oscuridad que se cernía sobre el árbol y luego se dio la vuelta y echó a correr. Agra se quedó sola. El silencio que siguió a la retirada era más pesado que el ruido de la batalla. La lluvia empapaba su gorro quirúrgico y su uniforme grisáceo. Trabajaba rítmicamente. Coser, no limpiar. Coser, no limpiar. No levantó la vista cuando el suelo comenzó a temblar. No levantó la vista cuando los pesados jadeos de las bestias la rodearon. Sabía que estaban allí. Podía oler el almizcle, salvaje, potente y agresivo. Solo un minuto más, Tobías, le susurró al hombre inconsciente. Te lo prometo. Un gruñido sordo retumbó justo detrás de su oreja. Era tan profundo que le hizo castañear los dientes. Un aliento caliente que olía a carne cruda y ozono le recorrió el cuello. El corazón de Ara latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Pero no se detuvo. Hizo el último nudo en la arteria. Aplicó el vendaje compresivo. Solo entonces se limpió las manos en el delantal y se dio la vuelta lentamente. Esperaba que la destrozaran. Esperaba sentir dolor. En cambio, se encontró mirando fijamente el pecho de un lobo del tamaño de un waror. Su pelaje era negro como la medianoche, manchado con sangre que no era suya. Pero fueron sus ojos los que la paralizaron, penetrantes y aterradoramente inteligentes. La bestia estaba rodeada por otras 6, todas grises y marrones, gruñendo y ladrando al aire,
esperando la orden de matar. Ara se puso de pie lentamente, con las rodillas temblorosas. Levantó las manos, con las palmas abiertas. Se ha estabilizado, dijo con voz quebrada. No es una amenaza para vosotros. Ninguno de ellos lo es. El lobo negro dio un paso adelante. Su enorme tamaño la obligó a echar la cabeza hacia atrás. No era solo un lobo, era un monstruo de leyenda. Olfateó el aire cerca de su garganta. Un soplo de aire que le echó un mechón de pelo suelto sobre la cara. Uno de los lobos grises se abalanzó. Ara se estremeció y cerró los ojos. ¡Crack! El sonido de huesos rotos resonó. Ara abrió los ojos. El lobo negro no la había atacado. Había interceptado al lobo gris, cerrando sus mandíbulas alrededor del cuello de su subordinado y lanzándolo 3 metros hacia atrás, contra una pila de cajas de suministros. El lobo negro soltó un rugido que no era puramente animal. Tenía la autoridad de un rey. Los otros lobos se tumbaron boca abajo al instante, gimiendo en señal de sumisión. El lobo negro se volvió hacia Ara. Sus ojos dorados se entrecerraron. Se acercó, invadiendo su espacio hasta que su espalda chocó contra el poste de madera de la tienda médica. Bajó su enorme cabeza, olisqueando su clavícula, su pelo y, por último, sus manos, aún manchadas con la sangre de Tobías. Entonces ocurrió lo imposible. El sonido de huesos que se movían como ramas húmedas al romperse llenó el aire. El pelaje retrocedió. El hocico se acortó. La enorme bestia se levantó sobre 2 patas, transformándose en un hombre. Estaba desnudo, completamente desvergonzado y terriblemente musculoso. Las cicatrices cubrían su torso como un mapa de violentas conquistas. Su cabello era tan negro como su pelaje, mojado por la lluvia, pegado a un rostro aristocrático y afilado que Arara reconoció de los aterradores carteles de propaganda de la capital. Era Callan Thorne, el rey alfa, el carnicero del norte. Ara dejó de respirar. Este era el hombre que supuestamente había ejecutado a su propio consejo por incompetencia. Callan la miró. Medía al menos 1,95, lo que la hacía parecer diminuta con su 1,63. Su pecho se agitaba por la adrenalina residual. Extendió una mano, con los dedos ásperos y callosos. El ara se estremeció, preparándose para un golpe. Callan se detuvo. Un destello de dolor cruzó sus estoicos rasgos. Lentamente, deliberadamente, bajó la mano y se arrodilló en el barro. Los otros lobos, que ahora volvían a adoptar forma humana, exclamaron, «Mi rey». Uno de los hombres con cicatrices, llamado General Borian, siseó incrédulo. «¿Qué estás haciendo? Ella es basura enemiga». Kellyn lo ignoró. Miró a Lara con la lluvia goteando de sus pestañas. Tomó su mano ensangrentada entre las suyas, ignorando la suciedad, y presionó su frente contra la palma de ella. «La he buscado durante 300 años. Su voz era un barítono profundo y áspero por la transformación. Y te encuentro en el barro, salvando a los hombres a los que intenté matar». Arara no podía hablar. Miró fijamente la coronilla del rey. «¿Quién eres?», susurró. Él levantó la vista, con sus ojos dorados ardiendo, con una intensidad que le hizo flaquear las rodillas. «Soy tuyo», dijo simplemente. «Y que Dios ayude a cualquiera que intente alejarte de mí». El viaje de regreso al campamento del norte fue con una mezcla de terror y confusión para Ara. No la ataron. No la metieron en la parte trasera de un camión jaula como a los otros prisioneros de guerra que habían capturado. En cambio, la colocaron en la parte trasera del transporte personal de Kalin, un enorme vehículo táctico blindado. Kalin se sentó frente a ella, ahora vestido con un equipo táctico negro que le apretaba los hombros. No le había quitado los ojos de encima durante las últimas 2 horas, mientras deslizaba una cantimplora plateada por la mesa metálica atornillada al suelo. Ara la miró fijamente. «¿Está drogada?». Los labios de Callan se crisparon. Era casi una sonrisa. «Si quisiera drogarte, pequeña sanadora, no necesitaría una cantimplora. Simplemente lo ordenaría. Bebe, estás temblando». Así era. La adrenalina había desaparecido, dejándola fría y temblorosa. Cogió la cantimplora y dio un sorbo tentativo.
Era agua fresca y limpia. Bebió con avidez. ¿Qué pasa ahora?, preguntó el ara, limpiándose la boca. Tú eres el rey Alfa. Yo soy médico de la Alianza Occidental. Por ley deberías ejecutarme o retenerme para pedir rescate. La ley, dijo Callan, recostándose y cruzando los brazos, es lo que yo diga que es, y yo digo que no eres una prisionera. Entonces, ¿qué soy? Eres mi compañera. La palabra flotaba en el aire, pesada y absoluta. Ara había oído las historias que se contaban a los cachorros de lobo. La idea de que la diosa de la luna emparejaba almas. Pero ella era humana, o al menos eso creía. Su abuela había sido una bruja de Seto. Pero Ara nunca se había transformado, nunca había sentido la atracción de la luna. Soy humana, argumentó débilmente. No puedo ser tu compañera. Has cometido un error. Colin se inclinó hacia adelante y el depredador volvió a sus ojos. Mi lobo no comete errores. Te olí en el momento en que crucé la cresta. Lavanda y antiséptico, atravesó el olor de la muerte como un faro. No eres completamente humana, Elara. En algún lugar de tu linaje hay sangre de lobo. Quizás latente, pero está ahí. El vehículo se detuvo de repente. Ya hemos llegado, dijo Callan. Quédate cerca de mí. Mi corte. No son tan indulgentes como yo. Las puertas se abrieron con un silbido. El campamento del norte era menos un campamento y más una fortaleza móvil. Altas murallas de madera y acero rodeaban una ciudad de tiendas de campaña y edificios modulares. Miles de soldados, la legendaria Legión Helada, dejaron lo que estaban haciendo para ver regresar al rey. Cuando Callan salió, se escuchó un grito de alegría. «Salve al rey, salve al carnicero». Luego se echó hacia atrás y ayudó a Ara a bajar. Los vítores se apagaron al instante. El silencio se extendió entre la multitud como una ola. Miles de ojos se fijaron en ella. Se sintió pequeña, sucia e insignificante. Llevaba un uniforme manchado de sangre del enemigo. Una mujer se adelantó entre la multitud. Era alta, llamativa, con cabello como plata hilada y un uniforme adornado con medallas. Era Beatrix, la alta general de los ejércitos del norte, y se rumoreaba que era la mujer que Callan acabaría tomando como compañera estratégica. Los ojos de Beatrix la escrutaron con un odio frío y calculador. «Señor», dijo Beatrix, con voz suave pero aguda, «ha traído a una prisionera en el transporte real. Las mazmorras están preparadas. Puedo hacer que la interroguen en menos de una hora». «No irá a las mazmorras, Beatrix», dijo Callan, con voz que se proyectaba sobre la multitud silenciosa. «Irá a mis aposentos». Un murmullo recorrió las filas. Beatrix se tensó. «Sia, seguro que solo... Esta cosa es basura occidental. Mírala. Huele a la sangre de nuestro enemigo. Huele mal». Callan gruñó, colocándose delante de Ara para protegerla de mi futuro. Le puso una mano en la espalda. Cualquiera que le falte el respeto a ella, le falta el respeto a la corona. ¿Me he explicado bien? Perfectamente, dijo Beatrix, aunque sus ojos prometían muerte. Callan guió a Ara a través del campamento. Mientras caminaban, Lara notó los susurros. Vio las miradas de desprecio. Se dio cuenta con el corazón encogido de que Callan podía ser el rey, pero acababa de convertirla en un blanco. Llegaron a la estructura central, un pabellón enorme digno de la realeza. En el interior hacía calor, estaba lleno de pieles y mapas y olía a pino. «Puedes ducharte allí», Callan señaló una zona separada. «Hay ropa, te quedará grande pero está limpia». El Lara se mantuvo firme. «¿Por qué haces esto? No me conoces». Callan acortó la distancia entre ellos en un santiamén. Extendió la mano y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Su tacto fue eléctrico, enviándole una descarga de calor que le hizo curvar los dedos de los pies. «Sé que mientras mis soldados huían y los tuyos huían, tú te quedaste», murmuró. «Sé que tienes el corazón de un león en el cuerpo de una paloma. Y sé que si no te reclamo, me volveré loco». Se dio la vuelta y se dirigió a la entrada de la tienda. «Límpiate. Esta noche llega el consejo y tengo intención de presentarte». «¿Cómo qué?», preguntó ella.
Kalin miró por encima del hombro, con una sonrisa oscura en los labios, como la mujer que había puesto de rodillas al rey Alfa. La ducha estaba caliente, el primer lujo que Alara había sentido en 6 meses de guerra de trincheras. Frotó la sangre seca de su piel, viendo cómo el agua se volvía rosa al girar por el desagüe. Cuando salió, encontró una túnica de seda negra y unos leggings sobre la cama. Eran claramente Kalin's, o tal vez hechos para una mujer mucho más grande, pero se ajustó la cintura con un cinturón que encontró. Se miró en el espejo. La suciedad había desaparecido, revelando una piel pálida y unos grandes ojos color avellana que parecían atormentados. No parecía una reina, parecía una refugiada. ¿Puedo entrar? La voz provenía de la entrada de la tienda, no era Kalin. Adelante, dijo el Ara, preparándose mentalmente. Entró un hombre, era mayor, caminaba con un bastón y llevaba un maletín médico. Tenía unos ojos amables que contrastaban con el duro entorno del campamento de guerra. Soy el doctor Aries, dijo, inclinándose ligeramente. El rey me ha pedido que compruebe sus signos vitales. Le preocupa su nivel de estrés. El Lara se sentó en el borde de la enorme cama. Estoy bien, solo aterrorizada. Aries se rió entre dientes y dejó su maletín en el suelo. Comenzó a tomarle el pulso. Esa es la reacción adecuada. Kalin es intenso, pero justo. ¿Lo es? Preguntó Ara. Se le conoce como el carnicero. La guerra requiere monstruos para derrotar a otros monstruos, dijo Aris en voz baja. Pero Kalin lleva siglos esperando a una compañera. La manada está inquieta. Querían que se casara con Beatrix. Habría unido a los clanes del norte y del sur. Beatrix, dijo el Ara, recordando a la general de cabello plateado. Ella lo quiere a él. Ella quiere la corona, corrigió Aris. El poder es la única moneda de cambio aquí. Niña. ¿Y tú? La miró con simpatía. Eres una variable desconocida, una debilidad. Yo nunca pedí esto, susurró el Ara. Eso no importa. Harris guardó su bolsa. Escúchame atentamente. Esta noche, durante la cena, no hables a menos que te hablen. No mires a los ojos a los miembros del consejo. Y hagas lo que hagas, no dejes que vean que sangras. Son lobos. Si perciben debilidad, te destrozarán. Y Kalin no puede luchar solo contra todo su consejo sin arriesgarse a una guerra civil. La dejó con ese escalofriante consejo. Una hora más tarde, Kalin regresó. Se había cambiado y vestía un traje formal, un uniforme militar con charreteras doradas que acentuaban la anchura de sus hombros. Estaba increíblemente guapo y parecía totalmente peligroso. ¿Estás? Se detuvo, oscureciendo la mirada mientras la recorría con los ojos. Aceptable. ¡Qué elogio!, murmuró Ara. Kalin sonrió. Ven, los lobos tienen hambre. El salón de banquetes era una gran estructura de madera en el centro del campamento. Las largas mesas estaban llenas de carnes asadas y jarras de cerveza. El ruido era ensordecedor hasta que Kalin entró con Lara del brazo. La sala quedó en silencio. Kalin la condujo a la mesa principal. Beatrix estaba allí, sentada a la derecha de la silla del rey. A la izquierda se sentaba un hombre con una cicatriz que le atravesaba el labio. El general Borian, el hombre que había interrogado a Kalin en el campo de batalla. Kalin apartó una silla para Ara, sentándola directamente a su lado y desplazando a Beatrix. Beatrix apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Así que Borian empezó a devorar una pata de pavo con los dientes. Esta es la mascota humana. Cuidado, Borian, advirtió Kalin, sirviendo vino en la copa de Ara. No es una mascota, es occidental, espetó Borian. Su pueblo mató a mi hermano en la escaramuza de la semana pasada, y ahora ella se sienta en la mesa principal comiendo nuestra comida. Salvé la vida de tu rey, dijo Ara. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. La advertencia del Doraris resonó en su cabeza. No hables, pero su temperamento, agudizado por meses de que los médicos varones le dijeran que se callara, estalló. Borian se rió, con un sonido seco y áspero. Salvaste al rey Alfa. Él no necesita que una pequeña enfermera lo salve. Me quedé cuando tus exploradores huyeron, dijo Ara, con voz cada vez más firme.
Estaba cosiendo la arteria de un hombre mientras caían los morteros. No te vi allí, general. ¿Estabas en la retaguardia? La mesa se quedó sin aliento. Incluso Beatrix parecía sorprendida. Borian dio un puñetazo en la mesa, agrietando la madera. Sus ojos brillaron con un destello amarillo. ¿Cómo te atreves a insultarme, miserable humana? Basta, dijo Kalin. No gritó. No tuvo que hacerlo. Su voz era un murmullo grave de autoridad absoluta. Colocó su mano sobre la mano temblorosa sobre la mesa. Ella dice la verdad, Borian. Mientras tú coordinabas una retirada por el mal tiempo, ella estaba arrodillada en el barro salvando una vida. Tiene más honor en su dedo meñique que tú en todo tu linaje. Kalin se levantó y levantó su copa. Por Argat y la futura reina del norte. La sala dudó. Luego, lentamente, uno por uno, los soldados comenzaron a ponerse de pie. Eran soldados ante todo y respetaban la valentía. Si el rey decía que era valiente, era valiente. Por la futura reina, murmuraron algunas voces. Pero Beatrix no se levantó. Permaneció sentada, removiendo su vino, con la mirada fija en Ara y una expresión de cálculo depredador. Cuando la cena tocaba a su fin, Eliara sintió una oleada de mareo. La sala daba vueltas. El calor del fuego se sentía opresivo. Kalin, susurró, agarrándole de la manga. No me encuentro bien. Kalin se volvió hacia ella, preocupado, y volvió a ponerse al instante su máscara estoica. Lara. Ella intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Kalin la cogió antes de que cayera al suelo. Se está desmayando. Borian sonrió con desdén. Débil constitución humana. No. Kalin gruñó, olfateando el aire cerca de su boca. Se puso pálido. Almendras. Almendras amargas. Miró la copa de la que había estado bebiendo. Miró a Beatrix. Cianuro. Kalin rugió. El sonido sacudió las vigas. Alguien la había envenenado. Se desató el caos. La visión de Ara se volvió negra. Lo último que oyó fue el sonido de Kalin gritando para que trajeran a un médico y la aterradora comprensión de que la guerra por su vida acababa de comenzar. El mundo era un caleidoscopio de agonía. Agra sentía como si sus venas estuvieran llenas de plomo fundido. El veneno, un destilado concentrado de almendra amarga y espátula de lobo, estaba destrozando su sistema nervioso con una brutalidad eficaz. No podía moverse, no podía hablar, pero podía oír. Oía el caos del salón de banquetes disolviéndose en la locura. Oía el estallido del cristal, pero sobre todo le oía a él. Aris, si ella muere, quemaré este campamento hasta los cimientos. Consigue el antídoto. La voz de Kalin no solo era fuerte. Era una fuerza de la naturaleza que se desgarraba con el pánico desesperado de una criatura a punto de perder a su otra mitad. Sintió que la levantaba en sus brazos, ligera como una pluma. Corría con sus pesadas botas, golpeando la tierra, haciendo vibrar su pecho. Quédate conmigo, Ayara. Lucha. Te quedaste en la cresta, ahora tienes que quedarte. La voz de Kalin estaba justo en su oído, entrecortada y aterradoramente humana. Irrumpieron en la enfermería. El olor a alcohol esterilizado y hierbas secas la golpeó, pero se estaba desvaneciendo, sustituido por la oscuridad que se acercaba. Acuéstala, ordenó el Dor Aris con voz tensa. Sujétala mientras se retuerce. Necesito acceder a la yugular. No se está debatiendo, gruñó Kalin. Está paralizada. Eso es peor. Su corazón se está deteniendo. Lara sintió el frío pinchazo de una aguja, pero lo percibió como algo lejano, como si le estuviera pasando a otra persona. La oscuridad era cálida, era tentadora. Le susurraba que estaba bien dejarse llevar, que la guerra había terminado. Todavía no, le susurró una voz en su interior. No era su voz, era más antigua, gutural, ancestral. El antídoto no está funcionando. La voz de Aris se redujo a un susurro aterrador. La dosis. Estaba pensada para matar a un alfa. Para un humano es muerte instantánea. Su frecuencia cardíaca es de 30. 20. Haz algo, rugió Kalin. El sonido del metal al romperse resonó. Debía de haber golpeado una bandeja médica.
No puedo. Su fisiología es demasiado débil para procesar la toxina y el antídoto simultáneamente. Se está desvaneciendo. Silencio, señor. Un silencio aterrador y pesado llenó la habitación. Hay una manera. Kalin dijo con una voz aterradoramente tranquila. No. Aris jadeó. Sia. El juramento de sangre está prohibido. No se ha hecho desde las primeras guerras. Si ella es humana, el poder de tu sangre la quemará viva desde dentro. La matará más rápido. No es solo humana, dijo Kalin. Lo sentí. La sangre del lobo está ahí, enterrada bajo generaciones de letargo. Necesita una chispa. Es una apuesta con un 1% de posibilidades de éxito, y la muerte es 100% segura si no hago nada. Kalin espetó. Apártate, Aris. Ara había perdido la visión, pero sintió el peso de Kalin subiéndose a la estrecha camilla médica junto a ella. Sintió su calor, un horno contra su piel helada. Elara, susurró, rozándole la oreja con los labios. Esto va a doler. Lo siento mucho, pero no te dejaré marchar. Sintió el dolor agudo y punzante de una cuchilla cortando la piel. No la suya, sino la de él. El olor a sangre, intenso y cobrizo, inundó el pequeño espacio, dominando el veneno. Él presionó su muñeca sangrante contra los labios de ella. «Bebe», le ordenó, utilizando la voz alfa que imponía obediencia a nivel celular. Incluso paralizada, su cuerpo reaccionó. Abrió la mandíbula. El líquido caliente se deslizó en su boca, tragó por reflejo. La reacción fue instantánea. No era calor, era fuego. Un rayo líquido le recorrió la garganta y explotó en su estómago. Elara gritó, un sonido que finalmente rompió la parálisis. Su espalda se arqueó sobre el catre. Su columna vertebral se curvó hasta el punto de romperse. El poder de un alfa antiguo. 300 años de fuerza, magia y dominio inundaron sus frágiles venas humanas. Cazó el veneno como un depredador. Quemó sus nervios, unió sus células y reorganizó su ADN. ¡Sujétala!, gritó Aris. «La tengo», dijo Kalin entre dientes. La rodeó con sus enormes brazos, sujetándola contra su pecho mientras ella se convulsionaba. «Te tengo, Arara. Estoy aquí». Respira a través del fuego. El dolor era cegador. Sentía que sus huesos se calentaban. Sentía como si se estuvieran remodelando. Sus sentidos, antes embotados, se agudizaron de repente. El roce de la manta de lana sonaba como papel de lija. El goteo del forcet sonaba como un tambor. Y el olor, olía el miedo del Dr. Aris. Olía el pino y la lluvia del exterior. Y olía el veneno, un persistente hedor de almendras amargas que salía de sus propios poros mientras su cuerpo lo expulsaba. Entonces el dolor alcanzó su punto álgido. Elara soltó un último grito ahogado y su mundo se volvió blanco. Cuando despertó, la tienda estaba a oscuras. La única luz provenía de una sola lámpara de aceite. Estaba acostada en la cama de Kalin en el pabellón real, cubierta con pesadas pieles. Se incorporó. No le dolía el cuerpo. De hecho, se sentía increíble, más fuerte, más ligera. Se miró las manos. Parecían iguales, pero las venas bajo la piel parecían vibrar con energía. Giró la cabeza. Kalin estaba sentado en una silla junto a la cama, con la cabeza entre las manos. Todavía llevaba puesto su uniforme de gala salpicado de sangre. Parecía agotado, más viejo que sus años inmortales. Kalin levantó la cabeza de golpe. Sus ojos dorados estaban muy abiertos, rodeados de rojo. La miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera comprobando si era un fantasma. «Elara», susurró. No se movió para abrazarla. Se quedó en la silla, agarrándose a los reposabrazos hasta que la madera crujió. «¿Sabes quién eres? Soy Lara Vance», dijo ella. Su voz sonaba diferente, más ronca, más grave. «Soy médico y soy tu compañera». Kalin cerró los ojos y exhaló un suspiro tembloroso. «Has sobrevivido gracias a la luna. Has sobrevivido». Se levantó y se acercó a la cama, pero se detuvo a un paso de ella. «¿Cómo te sientes?» «Como si pudiera correr durante días», dijo ella con sinceridad. «¿Qué has hecho?» «Te he dado mi sangre»,
dijo Kalin en voz baja. Ha purgado el veneno, pero ha hecho más que eso. Ha despertado lo que dormía dentro de ti. Alargó la mano, cogió un espejo de plata de la mesita de noche y se lo entregó. Ara se miró en el espejo. Su rostro era el mismo, pero sus ojos color avellana, habían desaparecido. En su lugar había unos ojos de un violeta fundido y arremolinado, la marca de un lobo que ha sido transformado por sangre real. «Ya no eres solo humana», dijo Kellen, con voz llena de asombro y un toque de miedo. «Eres la primera loba transformada en 1000 años, y vas a estar muy, muy hambrienta». Como si fuera una señal, su estómago rugió con un gruñido depredador. «Vístete», dijo Kellen, endureciendo su actitud, pasando de ser el amante preocupado a volver a ser el rey alfa. «Beatrix cree que estás muerta. Ahora mismo está celebrando una reunión del consejo para consolidar su poder. Creo que es hora de que hagamos acto de presencia». Agra bajó las piernas de la cama. Sintió una ira fría y dura instalándose en sus entrañas. Una emoción que se sentía más aguda que antes. Alguien había intentado matarla. Alguien había intentado arrebatarle esta nueva vida antes de que comenzara. «Sí», dijo Ara, con sus ojos violetas brillando. «Vamos». La tienda del consejo estaba llena de humo de cigarro y traición. Beatrix estaba de pie a la cabecera de la mesa, con su cabello plateado brillando bajo las duras luces eléctricas. 12 alfas de alto rango de los distintos clanes estaban sentados a su alrededor. El asiento de Kalin estaba vacío. «El rey está comprometido», decía Beatrix con voz suave y convincente. «Es imprevisible. Trajo a una espía enemiga entre nosotros, y su sola presencia ha causado el caos. Ahora está recluido en su tienda, llorando la muerte de una chica humana, mientras la Alianza Occidental se reorganiza. Necesitamos liderazgo, un liderazgo fuerte». «¿Estás sugiriendo un golpe de Estado, general?», preguntó el viejo general Borian, entrecerrando los ojos. Incluso él parecía incómodo con la rapidez de esta transición. «Estoy sugiriendo una regencia», corrigió Beatrix. «Hasta que el rey recupere el sentido común, no podemos permitir que un humano dicte el futuro del norte». «Cuidado con tus palabras, Beatrix», resonó una voz desde la entrada. Las pesadas cortinas de la tienda se abrieron de golpe. Kalin entró irradiando un poder tan intenso que las luces parpadearon. Pero no estaba solo. Caminando a su lado, con un abrigo militar azul oscuro que se ceñía a su figura y botas de combate negras, estaba el Ara. Ya no caminaba como una enfermera, se movía con una fluida gracia depredadora. La sala contuvo el aliento. «Está viva», susurró uno de los alfas. El rostro de Beatrix se volvió del color de la ceniza. Dio un paso atrás, tambaleándose, y llevó la mano a la empuñadura de la daga que llevaba en el cinturón. Imposible. La dosis era... Se detuvo. Era suficiente para matar a un batallón. El Ara terminó por ella. Su voz resonó en la sala, clara y resonante. Se acercó a la mesa y miró a Beatrix directamente a los ojos. «Parece decepcionada, general». Beatrix se recuperó rápidamente. Sonrió con desdén. «Veo que el rey ha malgastado recursos preciosos para salvar a su mascota. Y mirad sus ojos, abominación. Está unida por la sangre», anunció Kalin, colocándose detrás de Ara. «Lleva mi sangre, ahora es de mi linaje, y tiene una acusación que hacer». «¿Una acusación?», Beatrix se burló. «Yo no tuve nada que ver con tu pequeño dolor de estómago. Probablemente fue el personal de cocina, un simpatizante occidental». «Traedlo», ordenó Kalin. 2 guardias arrastraron a un joven al interior de la tienda. Era un pinche de cocina de no más de 16 años que temblaba y lloraba. Lo habían golpeado. «Este chico», dijo Beatrix, señalando con un dedo bien cuidado, «fue visto manipulando el vino. Ya ha confesado». El chico sollozaba. «Lo hice, lo siento, quería hacer daño al rey», murmuró el consejo. Parecía un caso claro. Agra miró al chico con sus nuevos sentidos. El mundo era un mapa de datos. Podía oír su corazón. Latía con fuerza, pero no con el ritmo de la culpa. Era el ritmo del terror. Podía oler el sudor del chico, el aroma de las cebollas de la cocina y algo más. Olía ozono y perfume de lavanda,
el mismo perfume que llevaba Beatrix. Ara se acercó al chico, se arrodilló frente a él. Los guardias se tensaron, pero Colin levantó una mano para detenerlos. «Mírame», dijo Ara en voz baja. El chico levantó la vista. «Tú no hiciste esto», dijo Ara. No era una pregunta. «Yo lo hice», susurró el chico, con la mirada fija en Beatrix. «Lo juro». Ara se levantó y se volvió hacia el consejo. «Está mintiendo, le están amenazando». «Ha confesado», gritó Borian. «¿Qué más pruebas necesitáis?» «No necesito sus palabras», dijo Ara. Se volvió hacia Beatrix. Caminó lentamente hacia el general. «Puedo olerlo». «¿Oler qué?» Beatrix se burló, aunque dio un paso atrás. «El veneno», dijo el Ara. «Almendra amarga. Tiene un residuo aceitoso muy característico». Persiste. El chico huele a cebolla. Pero te detienes a pocos centímetros de Beatrix. Ella inhaló profundamente. Hueles a almendras y hueles a miedo. La mirada de Ara se posó en la mano de Beatrix, concretamente en un gran anillo hueco en su dedo índice derecho. Un anillo sígnate. «Ese anillo», dijo a Ara. «Ábrelo». Beatrix se cubrió la mano. «Esto es absurdo. Señor, controle su...» «Abre el anillo, Beatrix», ordenó Colin. El aire de la tienda se volvió pesado. La gravedad del alfa los oprimía. Beatrix dudó. Entonces, con un gruñido, sacó la daga de su cinturón y se abalanzó. No se abalanzó sobre Colin. Se abalanzó sobre Eller. Era un golpe mortal dirigido directamente al corazón. Beatrix era una guerrera con siglos de experiencia. Era una médica que llevaba 2 horas siendo loba. Pero no pensó, reaccionó. Se apartó con una velocidad que la difuminó. Atrapó la muñeca de Beatrix en el aire. El sonido del impacto fue como un disparo. Con un giro de caderas, utilizó el propio impulso de Beatrix para lanzar al general por encima de su hombro. Beatrix se estrelló contra la pesada mesa de roble, rompiendo la madera. La daga se deslizó por el suelo. Ara no la soltó. Sujetó el brazo de Beatrix contra la madera, mientras con la otra mano le agarraba el cuello. La habitación quedó en silencio. «Te moviste», susurró Borian, dejando caer el cigarro de la boca. «Te moviste como una reina», dijo Ara inclinándose, con sus ojos violetas ardiendo. «No soy una espía. No soy una mascota. Soy la que se quedó cuando tú huiste. Y soy la que atrapó al asesino que había entre vosotros». Beatrix se debatió, jadeando en busca de aire. «Te desafío», dijo con voz entrecortada. Colin dio un paso adelante. «Está derrotada, Beatrix. Ríndete». «No», siseó Beatrix. «Invoco la ley de la garra. Ella no es digna de ser reina. Es una mestiza. La desafío por el puesto de compañera y reina. A muerte». El consejo contuvo el aliento. La ley de la garra era absoluta. Si se invocaba, no se podía rechazar sin perder la corona. Colin parecía dispuesto a arrancarle la cabeza a Beatrix allí mismo. Llevaba horas siendo un lobo. No se puede desafiar a un novato. La ley no hace excepciones. Beatrix sonrió a través de su labio ensangrentado. «A menos que el rey admita que eligió a una débil». Colin miró a Ara. Estaba a punto de negarse a que ella abdicara si era necesario. Ara apretó el cuello de Beatrix por última vez antes de soltarla. Se levantó, alisándose el pelaje. «Acepto», dijo Ara con frialdad. «Ara, no», siseó Colin. «No sabes cómo luchar contra un cambiaformas». El Ara lo miró y por primera vez, Colin vio la verdadera profundidad del acero en su columna vertebral. «Conozco la anatomía, Colin. Conozco cada hueso, cada nervio, cada punto de presión del cuerpo. Ella sabe cómo matar. Yo sé cómo romper». Se volvió hacia el consejo. «Mañana al amanecer, el círculo de ceniza». El círculo de ceniza era un anfiteatro natural excavado en la tierra helada al borde del campamento. Al amanecer, toda la legión helada se había reunido. La niebla era espesa y se arremolinaba alrededor de los tobillos de los espectadores. Beatrix estaba de pie en el centro, vestida con ropa de combate de cuero. Sostenía 2 espadas cortas. Parecía segura de sí misma, rebotando sobre las puntas de los pies. Agra entró por el lado opuesto.
Llevaba un sencillo vestido y no portaba armas. ¿Dónde está su espada?, preguntó Borian a Callan, que estaba de pie en la plataforma de observación, con los nudillos blancos mientras se agarraba a la barandilla. La ha rechazado, dijo Callan con voz tensa. Ha dicho que prefiere sus manos. El árbitro y el anciano Wolf se interpusieron entre las dos mujeres. Las condiciones son la muerte o la rendición, sin interferencias. Comiencen. Beatrix no esperó. Se transformó al instante, su cuerpo se contorsionó, sus huesos crujieron hasta que un enorme lobo plateado ocupó su lugar. Gruñó y se lanzó contra Arara. La multitud gritó. Una forma humana contra un lobo transformado era un suicidio. Ara se quedó completamente inmóvil. Observó la mancha plateada que se le acercaba. El tiempo pareció ralentizarse. Vio cómo se tensaban los músculos de las patas traseras de Beatrix. Calculó la trayectoria. Justo cuando las enormes mandíbulas se cerraron sobre su cuello, Ara se dejó caer. Se deslizó por debajo del lobo que saltaba, con el barro facilitando su movimiento. Cuando Beatrix voló sobre ella, Ara levantó el puño y lo clavó en el punto débil justo detrás de la pata delantera del lobo, el grupo de nervios axilares. Beatrix aterrizó, pero su pata delantera izquierda se derrumbó. Aulló de dolor y confusión. El lobo giró sobre sí mismo, chasqueando las mandíbulas. Beatrix ahora cojeaba, apoyándose en la pata izquierda. Estaba furiosa. Volvió a lanzarse, esta vez más abajo, apuntando a las piernas de Ara. Ara no retrocedió. Se adentró en el ataque. Clavó el antebrazo en la boca abierta del lobo, amordazándolo, empujando hacia la parte posterior de la mandíbula para evitar que la fuerza de la mordedura se cerrara. Con la otra mano, golpeó el lado del cuello del lobo directamente en el seno corrompido. Fue un golpe médico, preciso y quirúrgico. Beatrix puso los ojos en blanco. Su equilibrio se rompió. El enorme lobo tropezó de lado, tambaleándose como un borracho. Ara retiró el brazo. Estaba arañado y sangrando, pero intacto. Giró y pateó al lobo en las costillas, volcando a la bestia sobre su espalda. Antes de que Beatrix pudiera recuperarse, Ara se le echó encima. No se transformó. No utilizó las garras. Utilizó un simple y brutal estrangulamiento, cortando el flujo sanguíneo al cerebro. Beatrix se retorció. Volvió a adoptar su forma humana en un intento desesperado por liberarse, arañándole la cara. «¡Ríndete!», gritó Aera apretando el agarre. «¡Nunca!», jadeó Beatrix. Buscó una daga oculta en su bota, lo que suponía una violación de las reglas. Callan lo vio. Rugió, a modo de advertencia. Pero fue más rápido. Ella vio el destello del acero, agarró la muñeca de Beatrix, la retorció con un crujido repugnante y clavó la daga en el barro, a pocos centímetros de la oreja de Beatrix. «Podría haberte atravesado la yugular», le susurró el Ara con la cara a pocos centímetros de la general. «Sé exactamente dónde está la arteria. Sé cuántos segundos tardarías en desangrarte. No me pongas a prueba». Beatrix la miró con los ojos muy abiertos por el terror. Había esperado una lucha de fuerza. Había recibido una lección sobre cómo desmantelar una máquina biológica. «Me rindo», susurró Beatrix. «Me rindo». Ara la soltó y se levantó. La multitud permaneció en silencio. Entonces comenzó un aplauso lento. Era Borian. El viejo general asentía con la cabeza. «Lucha como un demonio», gruñó. El resto de la legión se unió en un rugido de aprobación que se elevó en el aire de la mañana. Callan saltó de la plataforma y corrió hacia Ara. Le agarró la cara para comprobar si tenía heridas. «Estás sangrando», dijo, mirando su brazo. «Te lo coseré más tarde», dijo ella, con la adrenalina aún corriendo por sus venas. De repente sonó una sirena, un sonido largo y lúgubre que interrumpió la celebración. «Ataque aéreo», gritó un centinela. «Bombarderos occidentales en camino». Las explosiones sacudieron la tierra. El suelo tembló cuando los proyectiles de mortero comenzaron a llover sobre el campamento. La Alianza Occidental los había encontrado. Puestos de combate. Kellin rugió al instante, transformándose en el comandante Alfa.
Voran, ocúpate del flanco este. Beatrix, ve a las mazmorras. Estás bajo arresto. Elara, ve al búnker. No, gritó Elara por encima del ruido de las sirenas. No voy a ir al búnker. Mi gente, los médicos, estarán desbordados. Voy a la tienda de triaje. Es demasiado peligroso. Tú lucha tu guerra, Kalin, dijo Ara, agarrando un botiquín de un soldado que huía. Déjame luchar la mía. Se dio la vuelta y corrió hacia el humo que se elevaba desde la enfermería. Kalin la vio alejarse, con una mezcla de terror y orgullo abrumador en el pecho. Luego se transformó en su enorme lobo negro y cargó contra las líneas enemigas. El mundo se había disuelto en una cacofonía de metal chirriante y carne desgarrada. La Alianza Occidental no solo había enviado una partida de asalto, había enviado un escuadrón de exterminio. Los proyectiles de mortero con punta de polvo de nitrato de plata llovían sobre el campamento norte, creando nubes de gas que quemaban los pulmones de los cambiaformas, impidiéndoles curarse a su ritmo acelerado natural. Ahara se encontraba en el centro de lo que solía ser el depósito de suministros. La tienda médica había desaparecido, reducida a cenizas por la primera descarga. Ahora era el ojo de un huracán hecho de sangre y barro. «¡Aplicad presión!», gritó Ahara, con una voz que atravesaba el estruendo de la artillería. Estaba arrodillada junto a un joven cabo cuya pierna había sido destrozada por la metralla. «No lo soltéis o os desangraréis antes de que comience la regeneración». Se movía con una rapidez que la asustaba. La sangre alfa que Kalin le había dado era un horno en sus venas. No solo pensaba en los procedimientos, los ejecutaba antes de que su mente consciente pudiera ponerse al día. Cosía heridas con movimientos rápidos, con las manos firmes como una roca y los sentidos expandiéndose hacia afuera. Podía oler los proyectiles segundos antes de que silbaran sobre su cabeza, lo que le permitía empujar a los pacientes a cubierto justo a tiempo. Ya no era solo una enfermera, era la directora de una sinfonía de muerte. El flanco este se está derrumbando. Un soldado ensangrentado gritó, entrando a trompicones en su círculo de triaje. Voran ha caído. Los tanques pesados los han acorralado contra la cresta. Ara se quedó paralizada. Borian, el hombre que la había llamado mascota, debilidad. El hombre que la había querido muerta. La lógica le dictaba que se quedara allí. Era la única médica de alto nivel que quedaba. Pero la fuerza que sentía en el pecho, el instinto alfa de proteger a la manada, era innegable. Voron era un general. Si caía, la estructura de mando se derrumbaría y la legión helada sería masacrada. «Mantened la presión sobre esas heridas», ordenó Ara a los médicos supervivientes. «Voy a la cresta». «Majestad, no puede», gritó una enfermera, utilizando un título que Ara aún no había aceptado. «Es una zona de muerte». Ara no respondió. Se dio la vuelta y echó a correr. Ya no corría como un humano. Saltó por encima de los restos en llamas, sus botas encontrando tracción en el barro resbaladizo y ensangrentado donde un humano normal habría resbalado y caído. Se movía como un lobo con piel de humano, agachada y rápida. La cresta este era una pesadilla. Dos tanques occidentales avanzaban con dificultad por la pendiente, sus torretas abriendo agujeros en los frenéticos defensores lobos. A través del humo, Ara lo vio. El general Borian yacía inmovilizado bajo una enorme viga en llamas de una torre de vigilancia derrumbada. Seguía luchando, disparando su arma de gran calibre a la infantería que se acercaba, pero tenía la pierna aplastada y el rostro gris por el shock. Agra se deslizó por el terraplén, esquivando una ráfaga de fuego de ametralladora que le lanzó tierra a los ojos. Se detuvo derrapando junto al viejo lobo. «Sal de aquí, chica». Borian escupió sangre que le salía por la boca. Intentó empujarla, pero su mano estaba débil. «Nos están flanqueando». «Vuelve a Kalin». «Cállate, viejo». El Lara espetó. Agarró el cuello de su chaleco táctico. «No sobreviví al veneno y a una lucha a muerte para dejarte morir en el barro. No puedes mover eso», jadeó Borian, señalando la viga. Era una sólida viga de roble reforzada con acero que fácilmente pesaba 270 kilogramos. «Tengo la cadera destrozada». Ara miró la viga.
Luego miró a los soldados enemigos que coronaban la colina con las bayonetas preparadas. No tenía tiempo para hacer palanca. Solo tenía la sangre del rey. Agarró la madera ardiente. Su piel chisporroteaba, pero ignoró el dolor. Cerró los ojos y buscó ese poder oscuro y primitivo que Kalin había despertado en ella. Imaginó al lobo, la fuerza que podía romper huesos y desgarrar acero con un grito que sonaba más como un rugido. El ara levantó la viga. Los músculos de su espalda gritaron en protesta, pero la viga se movió. Se elevó 15 centímetros y luego 30. ¡Muévete!, chilló. Borian, con los ojos blancos por la incredulidad, arrastró su cuerpo destrozado hacia atrás, liberando su pierna justo cuando sus fuerzas flaqueaban, y ella dejó caer la madera de nuevo en el barro con un ruido sordo que hizo temblar el suelo. No esperó a que le dieran las gracias. Agarró a Borian por el chaleco y lo levantó, colocando su pesado brazo sobre su hombro. «Aún no estamos a salvo», dijo entre dientes, medio llevando, medio arrastrando al corpulento general hacia la línea de árboles. Un soldado occidental vestido con una máscara antigás y una armadura gris salió de detrás del humo y les apuntó con un rifle. «¡Escoria lobo!», gritó el soldado a través de su máscara. El arma de Borian estaba descargada. Se preparó para proteger a Arara, pero ella no se acobardó. No se quedó paralizada. Soltó a Borian, le arrebató la pistola descargada de la mano y con un movimiento fluido la lanzó. La pesada pistola metálica golpeó al soldado en la visera, rompiendo el cristal. El soldado, aturdido y cegado, no huyó. Ella se abalanzó sobre él, acortó la distancia en un santiamén, derribó al soldado de un zancadilleo y le asestó un golpe certero en la laringe antes de que cayera al suelo. Se colocó sobre el pecho del enemigo, con sus ojos violetas brillando en la penumbra. Borian la miró desde el suelo, miró al soldado caído y luego a la viga en llamas que ella había levantado. El odio en sus ojos había desaparecido, sustituido por un temor reverencial. «Luchas», dijo Borian con voz ronca, como una reina. «Lucho como una médico que está cansada de curar heridas», corrigió Ara, ayudándole a levantarse de nuevo. «Ahora muévete». Llegaron a la seguridad de la línea de búnkeres justo cuando la marea cambió. Desde el norte, un aullido rasgó el aire, un sonido tan profundo que hizo vibrar los dientes de Arara. El lobo negro había llegado. Kalin, en su forma de bestia gigantesca, era un borrón de furia a medianoche. No se limitó a atacar los tanques, los desmanteló. Ara observó desde la trinchera cómo Kalin saltaba sobre la torreta del tanque líder, con sus garras desgarrando la escotilla metálica como si fuera papel mojado. Rugió, lanzó una granada al interior y saltó antes de que la máquina explotara. La guardia del rey le siguió, una ola de pelaje y colmillos que arrasó con la infantería occidental. La alianza se rompió. Miedo. El arma que habían intentado usar contra los lobos se volvió contra ellos. Dejaron caer sus armas y huyeron. Cuando el silencio finalmente regresó al valle, era pesado y denso. La lluvia comenzó a caer de nuevo, apagando los incendios. Ara se sentó en una caja de municiones, con las manos temblorosas por la caída de la adrenalina. Estaba cubierta de hollín, barro y la sangre de 3 especies diferentes. Se sentía vacía. Lo vio venir a través de la niebla. Kalin había vuelto a su forma humana. Estaba maltrecho, con una profunda herida en las costillas que se estaba curando, y llevaba unos pantalones raídos que alguien le había tirado. Caminó directamente hacia ella, ignorando a sus compañeros de la izquierda, ignorando los vítores de victoria. Sus ojos dorados se fijaron en los violetas de ella. Ara. Respiró, cayendo de rodillas frente a ella. No se estaba inclinando. La estaba inspeccionando, con las manos sobre sus brazos, comprobando si tenía heridas. «No podía olerte a través del azufre. Pensé que estaba bien», susurró ella, apoyando la frente contra su pecho. Él olía a lluvia y hierro. Tenía un paciente. Kalin se apartó y miró a Borian, que estaba apoyado contra un saco de arena, un médico de campo, entablillándole la pierna. «Lo has salvado», dijo Kalin en voz baja. «Después de todo lo que ha hecho, es uno de los tuyos.
dijo Aara simplemente. Eso lo convierte en uno de los míos. Kalin se levantó lentamente, tomó la mano de ella y la ayudó a ponerse de pie. Toda la legión helada, miles de soldados, magullados y ensangrentados, detuvieron su movimiento. Observaban. «Arrodíllate», ordenó Kalin. Su voz no era un grito, pero resonó por todo el valle. Ara, pensando que se dirigía a ella como su súbdita, comenzó a agacharse. Kalin le apretó la mano con fuerza, deteniéndola. «No», dijo con ferocidad, «tú no, tú nunca». Miró a su ejército, miró a Borian. «Arrodíllate ante tu reina», rugió Kalin. La orden alfa se extendió sobre ellos como una ola física. El general Borian, la vieja guardia, el símbolo de las costumbres tradicionales, fue el primero en moverse. Empujó al médico, apretando los dientes contra el dolor de su cadera aplastada, se obligó a ponerse de rodillas. Bajó la cabeza, exponiendo su cuello, la señal definitiva de su misión. «Larga vida a la reina Elara», dijo Borian con voz ronca. Fue la chispa que encendió el fuego. Uno a uno, y luego en oleadas, la legión se arrodilló. El campo embarrado se convirtió en un mar de cabezas inclinadas. Kellen se volvió hacia Ara. Metió la mano en el bolsillo de sus pantalones andrajosos y sacó un anillo. No era un diamante. Era una sencilla banda de oro antiguo martillado con runas de las tribus del norte grabadas. Era el anillo de la primera matriarca. «Hoy no tengo un trono que ofrecerte. Solo barro, sangre y una guerra que está lejos de terminar. Pero si me aceptas, te daré mi corazón, mi ejército y mi alma». Deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto, calentándose contra su piel. «¿Gobernarás conmigo? ¿Serás la misericordia de mi ira?» Aar miró la devastación que los rodeaba. Miró el anillo y luego al monstruo, que la miraba como si fuera la única luz del universo. «Lo haré», dijo con voz firme. Kellen le besó la mano y luego la levantó en alto. «Saludad todos a la reina». El rugido que brotó de la legión fue más fuerte que los morteros. Era un sonido de lealtad absoluta. Ella Vance se había quedado para curar a los caídos y al hacerlo había conquistado a los conquistadores. La guerra por el norte acababa de comenzar, pero la guerra por su lugar en ella había terminado. Ya no huía. Estaba en casa. El viaje de Ara desde ser una aterrada médico de campo hasta convertirse en la reina del norte demuestra que el verdadero poder no tiene que ver con garras o colmillos. Tiene que ver con el valor de mantenerse firme cuando todos los demás huyen. Ella no solo curó a los soldados, curó el alma rota de un rey que había olvidado lo que era la misericordia. Al final, el carnicero del norte no necesitaba un guerrero que lo salvara. Necesitaba un sanador que lo curara. Su historia de amor forjó una nueva era de paz, demostrando que a veces el arma más afilada en una guerra es una aguja e hilo, y el corazón más fuerte es aquel que se niega a dejar de latir por los demás. Si te ha gustado esta historia de romance prohibido, batallas épicas y el ascenso al poder de los desvalidos, dale al botón de «Me gusta». Ayuda mucho al crecimiento del canal. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Ara? ¿Habrías huido o te habrías quedado para salvar a los caídos? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte la próxima parte de nuestra saga romántica de Hombres Lobo. Gracias por vernos y hasta la próxima.